A ver, previamente ya hemos resuelto este ejercicio con el método de las tablas, ¿verdad? El método de los signos. Ahora vamos a resolverlo de una forma diferente. Vamos a utilizar estrictamente las definiciones de números reales, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos. Dice el ejercicio, sea el conjunto referencial los reales, determine el conjunto de verdad del predicado Q de X, valor absoluto de X más 3 sobre 4 menos X menor o igual que 5. Muy bien. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Como les decía, otra forma de determinar el conjunto de verdad de un predicado que representa una desigualdad no lineal es aplicando las condiciones para los productos o para los cocientes. Entonces, vamos a determinar la solución para este predicado Q de X. Vamos a encontrar el conjunto de verdad del predicado Q de X. Es decir, comenzaremos con la desigualdad en valor absoluto, dice valor absoluto de X más 3 sobre 4 menos X menor o igual que 5. Vamos a separar esta como la conjunción de dos inecuaciones, ¿no? Recordemos que por definición, por propiedades de valor absoluto, habíamos visto que el valor absoluto de una expresión X menor o igual que A, la podemos separar como X menor que A y X mayor que menos A. Eso fue una de las propiedades que vimos ya temprano, ¿no? En la clase. Vamos a ver lo siguiente ahora. Vamos a resolver, ¿verdad? Para resolver las desigualdades, recuerden que no se debe, no es que no se puede, no se debe, porque alguien podría estar tentado y decir, profe, pero puedo pasar el 4 menos X a multiplicar. Es tentadora la oferta porque me quedaría con una desigualdad lineal muy fácil de resolver. Sin embargo, no sabemos si es que 4 menos X es positivo o negativo. De ser 4 menos X positivo y al pasarlo a multiplicar, no habría ningún efecto, ningún cambio. Pero si 4 menos X fuera negativo, tendría yo que cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Ok? Si yo paso a multiplicar el 4 menos X y es negativo, debo de cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, para resolverlo debería analizar ambos casos. ¿Sí? Tendría que resolverlo utilizando ambos casos. Muy bien, entonces podemos hacer lo siguiente. Fíjense que el proceso para resolverlo aquí va a ser bastante sencillito. Lo único que debo hacer y siempre debemos hacer es lo siguiente. Dejar toda la desigualdad o la inecuación comparada con 0. ¿Sí? Eso quiere decir que este 5 lo voy a pasar a restar, o lo que es lo mismo, sumar el opuesto de 5, sumar menos 5 a cada miembro. Y acá también lo mismo, sumar el opuesto de menos 5, es decir, sumar 5 a cada miembro de la inecuación. ¿De acuerdo? Entonces la dejo ya comparada con 0. Y ahí la tenemos. Luego, pues, expresamos como una única fracción, es decir, tenemos que sacar un denominador común, ¿verdad? Y esto me va a quedar ¿cuánto? X más 3 menos 5 que multiplica 4 menos X. Por acá va a ser X más 3 más 5 que multiplica 4 menos X. Y entonces ahí aplicaré propiedad distributiva y me va a quedar X más 3 menos 20 más 5X. Y por acá X más 3 más 20 menos 5X, ¿no? Ya aplicando las propiedades distributivas. Eliminamos términos semejantes y tendría 6x menos 17 por acá. Y aquí tendría 23 menos 4x. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo transformar y hacer que las expresiones las x queden positivas. Aquí, para que la x quede positiva, puedo sacar factor común menos, ¿verdad? Aquí en el denominador y tener menos x menos 4. Con eso tendría la x positiva, pero la fracción sería negativa. Y por ser negativa, multiplicaría por menos 1 a toda la desigualdad, a toda la inecuación, ¿verdad? Quedándome 6x menos 17 sobre x menos 4. Como multiplico por un menos, cambio el sentido de la desigualdad y cambiaría a mayor o igual que 0. Acá también hago los cambios. Y fíjense, aquí, ¿qué pasó? Aquí sí cambié y acá no. Pero, sin embargo, acá también tenía X negativo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hubo cambio en el sentido de la desigualdad? Porque al sacar factor común menos aquí, me quedaría factor común menos y dentro tendría 4X menos 23, que es lo que tenemos aquí. Acá también saco un factor común menos y me quedaría X menos 4, que es lo que tenemos acá. Y este menos con el menos se cancelarían y me queda la expresión como tal y no haría falta de multiplicar a toda la inecuación por un menos 1.
Acá sí hizo falta y por eso fue que cambiamos el sentido de la desigualdad. Acá no, por lo tanto se conservó el sentido de la desigualdad. Ahora bien, si yo tengo que el cociente de dos valores es mayor o igual que 0, ¿cuándo sucede que A sobre B es mayor o igual que 0? El cociente, ¿verdad?, será positivo cuando ambos sean positivos o cuando ambos sean negativos. Y ese es el análisis que vamos a hacer. Conociendo que el cociente de dos números es positivo cuando ambos son positivos o ambos son negativos, se tiene entonces que, para la expresión que teníamos aquí, ¿verdad?, esta expresión, vamos a transformarlo como 6x menos 17 debe ser mayor o igual que 0 y x menos 4 mayor o igual que 0 o 6x menos 17 menor o igual que 0 y x menos 4 menor o igual que 0. Los dos positivos o los dos negativos. Aquí tenemos, ¿no? Positivos los dos o negativos los dos. Y lo mismo para la otra desigualdad. Asimismo, la otra desigualdad que era 4x menos 23 en el numerador y x menos 4 en el denominador, tendría que ser 4x menos 23 mayor o igual que 0 y el denominador positivo o el numerador negativo y el denominador negativo. Ahora, ¿por qué aquí dice mayor que y no mayor o igual? La desigualdad decía mayor o igual. ¿Por qué aquí sí dice mayor o igual y acá no? Lo mismo acá. Acá dice menor o igual y acá no, solo menor. ¿Por qué? Porque recordemos que este era un factor del denominador. Y dado que es un factor del denominador, ese no debe ser 0. ¿Sí? No debe ser 0. Porque no existe división para 0. Entonces, obviamos la posibilidad de que este valor sea 0. ¿De acuerdo? Y por eso simplemente mayor que 0 y no mayor o igual. Muy bien. Entonces ya tenemos para la primera fracción y para la segunda fracción. La primera inecuación y la segunda inecuación. Ahora, resolvemos y ¿qué tendremos aquí? Que x es mayor o igual que 17 sextos y x mayor que 4 o x menor o igual que 17 sextos y x menor que 4, ¿verdad? Y la siguiente desigualdad que sería x mayor o igual que 23 cuartos y x mayor que 4 o x menor o igual que 23 cuartos y x menor que 4. Allí los tenemos. ¿De acuerdo? Ahora hay que hacer las conjunciones. ¿Cuáles valores de x son, a su vez, mayores o iguales que 17 sextos y mayores que 4? Pues los mayores que 4. 17 sextos es menor que 3, ¿no? ¿Cuáles de ellos son, a su vez, mayores que 17 sextos y menores que 4? Los menores que 4. ¿Cuáles de ellos son, cuáles x son menores o iguales que 17 sextos y menores que 4? Pues los que son menores que 17 sextos. ¿Sí? Esto es subconjunto de este de acá, por lo tanto, la solución es esta. Lo mismo, ¿cuáles son x mayores o iguales que 23 cuartos y mayores que 4? 23 cuartos es casi 6, es mayor que 4. Entonces, la intersección entre los dos es esta de aquí, mayor o igual que 23 cuartos. ¿Cuáles son menores o iguales que 23 cuartos y a su vez menores que 4? Pues los menores que 4. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos entonces resueltas las soluciones, ¿no? Aquí tendríamos, ya habíamos dicho que mayor o igual que 17 sextos y mayores que 4 eran los mayores que 4. Menores o iguales que 17 sextos y menores que 4, menores o iguales que 17 sextos. Y lo mismo acá, ¿no? Ya habíamos visto que este era x mayor o igual que 23 cuartos y menor que 4. Muy bien, aquí hay que hacer la disyunción. Como estos conjuntos son disjuntos, su disyunción pues es los mismos conjuntos, ¿verdad? Lo mismo sucede acá. Este es mayores que 23 cuartos, mayores que casi 6, ¿verdad? 5.75 si quieren ser más precisos. Y estos son menores que 4. Entonces, entre los dos, ¿cuál sería la solución? Ambos, porque son disjuntos, son disjuntos. Ahora tenemos que hacer la conjunción entre ellos. ¿Cuál sería la conjunción? La parte común. Comencemos con los menores. Esto me dice que son menores que 17 sextos y estos menores que 4. ¿Cuál es la parte común entre ambos? Entre este menor y este menor. La parte común es 17 sextos, que esto es menos de 3, ¿no? Entonces, la conjunción entre todos ellos sería 17 sextos.
Entre menores que 17 sextos y mayores que 23 cuartos, ¿hay parte común? No, no hay parte común, entonces allí no hay intersección. ¿Sí? Allí no hay intersección. Luego, mayores que 4 con menores que 4, no hay intersección. Entre mayores que 4 y mayores que 23 cuartos, sí. Este es su conjunto, su intersección sería este de aquí. Por lo tanto, la solución serían estos dos de aquí. ¿De acuerdo? Sería este de aquí o este de acá. La unión de ellos. Resolviendo las disyunciones tendremos que x debe ser menor o igual que 17 sextos o x mayor o igual que 23 cuartos. Y esa sería la solución. Entonces, AQ de x estaría dado por eso, o como intervalo, desde menos infinito hasta 17 sextos incluidos, unión desde 23 cuartos incluidos hasta más infinito. Muy bien. Entonces, aquí hemos hecho el análisis considerando, pues, las propiedades de los números reales, ¿no? Aquí no hemos utilizado la tablita y llegamos a la misma conclusión que el ejercicio que habíamos resuelto antes aplicando el método de los signos. ¿Sí? Por intervalos nos quedaría de esta forma. Muy bien. Y su complemento sería esto de aquí. Vamos al ejercicio 7. Sea el referencial los reales y los predicados p de x, x al cubo menos 4x cuadrado menos 21x sobre x menos 2 menor o igual que 0, q de x, x más 2 menor o igual que 5, determine el conjunto de verdad de p de x, entonces q de x. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolverlo? Primero vamos a encontrar los conjuntos de verdad de cada predicado. Empecemos con el predicado p de x. Y para encontrar el conjunto de verdad del predicado p de x, lo que utilizamos es su inecuación. Y vamos a resolver su inecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a factorar. Primero sacamos factor común x, ¿verdad? Y luego tendríamos x cuadrado menos 4x menos 21, que factorado es x menos 7 por x más 3. Ya está factorado. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Determinar cuáles son los valores que hacen 0 a cada uno de los factores, es decir, las raíces de esta expresión algebraica. Serían entonces 0, 7, menos 3 y 2. ¿De acuerdo? Con esos valores formamos la tabla que iría de dónde a dónde. Iría desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 hasta 0, de 0 a 2, de 2 a 7 y de 7 a infinito. ¿De acuerdo? Recordemos, los valores que hacen 0 son el 0, el 7, el menos 3 y el 2. Cuando hago la tabla, entonces, las tablas deben ir desde 0 hasta menos 3, perdón, desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 hasta 0, de 0 a 2, de 2 a 7 y de 7 a infinito. Y lo podemos ver aquí. Menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 a 0, de 0 a 2, 2 a 7 y 7 a infinito. Ahora bien, vamos a determinar entonces, según el método nos decía, debemos determinar cuál es el signo de la expresión algebraica. ¿De acuerdo? Y tenemos entonces, desde menos infinito hasta menos 3, podemos tomar, por ejemplo, un valor que esté en este intervalo, el menos 4. Reemplazando el menos 4 en la expresión algebraica, ¿qué tendríamos? Menos 4 es negativo, menos 4 menos 7 es negativo, menos 4 más 3 es negativo, menos 4 menos 2 negativo. Todos ellos serían negativos. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos 4 factores negativos, eso me da positivo. Luego, desde menos 3 hasta 0 podemos tomar el menos 1, por ejemplo. Con menos 1 tendríamos menos 1 aquí, negativo. Menos 1 menos 7, negativo. Menos 1 más 3, positivo. Menos 1 menos 2, negativo. Y ahora el signo de toda la expresión sería menos. Desde 0 a 2 tomo el 1. Con 1 esto se hace, el primer factor que es x se hace positivo. 1 menos 7, negativo. 1 más 3, positivo. 1 menos 2, negativo. Al hacer la ley de los signos aquí, al multiplicarlos, me queda positivo. De 2 a 7, asimismo puedo coger el número 3. Con 3 este es positivo. 3 menos 7 negativo. 3 más 3 positivo. 3 menos 2 positivo. Y finalmente de 7 a infinito puedo tomar el 8, el 10, lo que sea, y vamos a verificar que todos salen positivos. Ahora, la desigualdad, ¿qué es lo que me decía? La desigualdad me decía que teníamos esta expresión menor o igual que 0.
Si era menor que, yo tenía que considerar que menor es aquellos que me salen negativo. Entonces, donde sale negativo, digo eso sí es solución, donde sale positivo no es solución. Acá, en este intervalo, me sale positivo, entonces no es solución. En este intervalo me quedó el signo negativo, este sí es solución. En este intervalo es positivo, no es solución. En este intervalo negativo, sí es solución. Perdón, este debe ser menos, hay que corregir aquí, vamos a corregir. Este de aquí debe tener un signo menos. Vamos a ponerle el signo menos aquí. No hagan relajo. Signo menos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, en este caso, este sí es solución por ser negativo, este es positivo, este no es solución. ¿Cómo nos quedaría entonces la solución? La solución sería desde menos 3 hasta 0, unión de 2 a 7. Ahora, vamos a ver los extremos. ¿Se incluye el menos 3? Sí, es una solución del numerador, es una raíz del numerador, se incluye. Recordemos que la solución, la inecuación decía menor o igual que 0. Decía menor o igual que 0. Entonces, ¿el 0 se incluye? Sí, el 0 es una raíz del numerador, no tiene problemas. Acá, ¿el 2 se incluye? No. El 2 es un valor que hace 0 el denominador, ese no se incluye. El 7 se incluye, el 7 es un valor que es una raíz del numerador, no hay problema, se incluye. La solución nos quedarían los x tal que x pertenecen al intervalo desde menos 3 hasta 0, incluidos, y el 2 hasta el 7 sin incluir el 2, incluido el 7. Su complemento estaría dado por menos infinito hasta menos 3 sin incluir, unión desde 0 sin incluir hasta 2 incluido, unión desde el 7 sin incluir hasta el más infinito. Y ahí tenemos a P de X y su complemento. Vámonos al predicado Q de X. El predicado Q de X nos dice X más 2 menor o igual que 5. Bien, por propiedades del valor absoluto, podemos transformar esto como X más 2 mayor o igual que menos 5, menor o igual que 5. Despejamos la X sumando el opuesto de 2, es decir, menos 2 a toda la inecuación, y me quedaría entonces menos 7, menor o igual que X, menor o igual que 3. Y ya tengo entonces la X que va desde menos 7 hasta 3, por lo tanto, a Q de X, el conjunto de verdad del predicado Q de X, estaría dado por el intervalo que va desde menos 7 hasta 3, intervalo cerrado. Muy bien, ¿qué me pedía el ejercicio? El ejercicio me pedía encontrar el conjunto de verdad de P de X implica Q de X. Aplicando álgebra proposicional, yo puedo decir que P implica Q es equivalente por la ley de la implicación a negación de P o Q. Negación de P o Q. Ahora bien, aquí yo puedo aplicar las leyes de los conjuntos de verdad, propiedades de los conjuntos de verdad. ¿Y qué tendría? Sería el conjunto de verdad de negación del predicado P de X unión el conjunto de verdad de Q de X. Pero el conjunto de verdad de la negación de P de X es lo mismo que el conjunto de verdad del complemento de P de X. Por eso aquí le voy a poner el conjunto de verdad del complemento de P de X unión el conjunto de verdad de Q de X. El conjunto de verdad del complemento de P de X ya lo habíamos determinado y lo mismo Q de X aquí lo tenemos. Entonces reemplazamos, ¿no? El complemento de P de X era de menos infinito hasta menos 3, unión desde 0 a 2, unión de 7 a infinito, y eso lo vamos a unir con el conjunto de verdad de Q de X. La unión sería entonces ¿de dónde a dónde? Desde menos infinito hasta menos 3, pero aquí continúa hasta 3, ¿verdad? Es decir, esto de aquí, estos, los dos primeros, son subconjuntos, ¿verdad? O bueno, entre los tres forman, no son subconjuntos, entre los tres forma un único conjunto que va desde menos infinito hasta 3. ¿Sí? Porque aquí va desde menos infinito hasta menos 3, aquí ya viene desde menos 7, es decir, llega hasta 3, y este sí es un subconjunto de este otro intervalo. Por lo tanto, la unión va desde menos infinito hasta 3, incluido el 3, y desde 7 hasta más infinito. Y ahí lo tenemos, sin incluir el 7, ¿no? Y ahí tenemos entonces lo que me pedía el ejercicio. No crean que ya no tienen que ver cosas de lógica matemática. Fíjense, aquí tenemos que aplicar las leyes de las proposiciones. Así que
Hay que saber bien todo lo que vimos desde un principio, ¿no? Muy bien. Nos vamos al ejercicio 8. Si el referencial son los reales, determine el conjunto de verdad del predicado P de X, que dice es valor absoluto de X menos 3 sobre X cuadrado menos 4X menor o igual que 0. Muy bien. Vamos a ver cómo resolvemos este predicado. Primero vamos a plantearnos la inecuación, solamente la inecuación, que es valor absoluto de X menos 3 sobre X cuadrado menos 4X menor o igual que 0. Para resolverla, lo primero que vamos a hacer será factorar. Nos vamos a factorar su denominador y tendremos valor absoluto de X menos 3 sobre X por X menos 4, sacando factor común X, ¿verdad? Sacamos factor común X y nos queda X por X menos 4 menor o igual que 0. Muy bien. Vamos a aplicar la definición del valor absoluto. ¿Qué nos dice la definición del valor absoluto? Que el valor absoluto de X es X cuando X es mayor o igual que 0 y es menos X cuando X es menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Voy a transformar y voy a decir esta única inecuación se va a transformar en dos, fíjense, en estas dos. En valor absoluto de X ya no va, sino simplemente X, ¿verdad? X menos 3 sobre X por X menos 4 menor o igual que 0 y con la condición de que X sea mayor o igual que 0. Lo que habíamos dicho, ¿no? El valor absoluto tiene que ser mayor o igual que 0, lo que está dentro del valor absoluto. O será menos X menos 3 sobre X por X menos 4 menor o igual que 0 y con la condición de que X sea menor que 0. Aplicando la definición del valor absoluto, he transformado ahora esta inecuación en una inecuación compuesta, ¿no? La que tenemos aquí. Muy bien, sigamos. Vamos a llamar a la primera expresión, a esta primera expresión, vamos a llamarla P1 de X. Y a esta segunda expresión la vamos a llamar P2 de X. Para cambiar el predicado y vamos a resolverlo por partecitas, ¿no? En lugar de hacer una sola allí, un solo trabajo muy largo, vamos a dividirlos en dos partecitas. Vamos a analizar entonces primero el predicado 1. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos que queremos que esto sea menor o igual que 0 y que X sea mayor que 0. Muy bien, entonces vamos a resolver esto aplicando la tabla. ¿Cuáles son los valores que hacen 0 a esta expresión? Serían el 3, el 0 y el 4. Son los que hacen 0 a cada uno de la expresión, a cada uno de los factores. El 3, el 0 y el 4. Entonces armaríamos la tabla que iría desde menos infinito hasta 0, de 0 a 3, de 3 a 4 y de 4 a infinito. Menos infinito a 0, de 0 a 3, de 3 a 4 y 4 a infinito. Encontramos el signo de la expresión, ya sabemos cómo encontramos los signos, tomamos valores, los intervalos, los reemplazamos, encontramos su signo, ya lo tenemos aquí. Nos dice que esta expresión en este intervalo es negativa, esta expresión en este intervalo es positiva, esta expresión en este intervalo es negativa y esta expresión en este intervalo es positiva. Como lo que nosotros buscábamos es que sea menor o igual que 0, ¿verdad? Las respuestas, las soluciones serán aquellos que sean negativos. Este intervalo me da negativo, sí, entonces sí es solución. Este me da negativo, no, este no es solución. Este me da menor que 0, sí, negativo, sí es solución, y este no, no es solución. Por lo tanto, de la tabla podemos decir entonces que la solución para el predicado P1 de X va desde menos infinito hasta 0 y desde 3 a 4. ¿Se incluye el 0? El 0 es raíz del denominador, no se incluye. ¿Se incluye el 3? El 3 es raíz del numerador, se incluye. El 4 se incluye, el 4 es raíz del denominador, no se incluye. Y ahí tenemos entonces el AP1 de X. Vamos ahora con la segunda parte. Antes de eso, recordemos que teníamos la condición de que X sea mayor o igual que 0. Como la condición era que X sea mayor o igual que 0, se descarta entonces esta primera parte, este primer intervalo, y simplemente quedaría, ahora sí, que AP1 de X va desde 3 hasta 4. ¿Sí? Recordemos que para la condición del valor absoluto habíamos dicho que se cumplía esto cuando X es mayor o igual que 0. Esta condición debe cumplirse. Por lo tanto, su solución es desde 3 hasta 4. Y esta parte ya no va. Vamos ahora con el predicado P sub 2.
Ahí tenemos, ¿no? Vamos ahora con P sub 2. El predicado P sub 2 es este de aquí. Asimismo, podemos cambiarle el signo, ¿verdad? Y se transformaría en X más 3, cambiando la desigualdad. Sería X más 3 mayor o igual que 0. Y este no cambia, ¿no? El signo afecta solamente a esta inecuación, a la otra no. Muy bien. Lo mismo, ¿qué valores hacen 0 estas expresiones? Acá el menos 3, el 0 y el 4. Hacemos nuestra tabla entonces considerando que va desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 a 0, de 0 a 4 y de 4 a infinito. Asimismo, analizamos el signo de la fracción, ya lo tenemos, este es negativo, este es positivo, negativo, positivo. Recordemos que la inecuación me decía ahora mayor o igual que 0, por lo tanto, si es negativo es mayor que 0, no. Positivo, sí. Negativo, no. Positivo, sí. Entonces, la solución iría desde menos 3 hasta 0, unión desde 4 a infinito. ¿Se incluye el menos 3? Sí, es una raíz del numerador, se incluye. El 0, no, es raíz del denominador. El 4 se incluye, no, porque es raíz del denominador, y más infinito nunca se incluye. Y ahí tenemos entonces a P sub 2 de X, pero no nos olvidemos como la vez pasada, aquí todavía nos falta considerar la condición de que X debe ser, ¿qué cosa? Menor que 0. ¿Sí? Con la condición de que X es menor que 0, entonces a P sub 2 solamente será el intervalo que va de menos 3 a 0. ¿Sí? El intervalo que va de, ya que la parte positiva no la consideramos, solamente sería el intervalo que va desde menos 3 a 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, para encontrar a P de X sería la unión entre el intervalo que tenemos aquí, que fue de P sub 2, y lo que encontramos en P sub 1, en A P sub 1. ¿Sí? Recordemos que el conjunto de verdad de P sub 1 era el intervalo cerrado de 3 a 4, mientras que para P sub 2 es el intervalo semiabierto que va desde menos 3 hasta 0. Acá, perdón, es semiabierto también. Ambos intervalos son semiabiertos, ¿verdad? O semicerrados, como quieran. Y esta sería entonces, este sería el conjunto de solución de AP de X. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Hay diversas formas. Otra podría considerarse el análisis como hicimos al inicio, ¿verdad? Vamos a salir un ratito para ver el ejercicio desde su inicio. Otra forma podría ser considerando, ¿verdad? Que alguien diga, bueno, yo voy a considerar que un cociente es menor o igual que 0 si es que el numerador es positivo y el denominador negativo, o si es que el denominador es negativo o 0 y el numerador positivo. ¿De acuerdo? Positivo, negativo, negativo, positivo. También se puede hacer ese análisis si lo desean, ¿no? Muy bien. Nos vamos entonces ahora al ejercicio 9. Si el referencial son los reales, determine el conjunto de verdad del predicado R de X, que es X menos 2 sobre raíz de 2X menos 7, mayor o igual que raíz cuadrada de X menos 4. Muy bien. Ahora tenemos una inecuación con radicales. ¿Qué podemos hacer? Bien, vamos primero que todo, vamos a partir de esta inecuación, ¿verdad? Vamos a dejar el predicado y vamos a trabajar con la inecuación. Y lo primero que vamos a hacer será ver cuáles condiciones debemos de tener en la resolución. Como tenemos raíces cuadradas, debemos de proponer la condición de que 2x menos 7 sea mayor que 0. No igual que la raíz, sí puedo obtener una raíz del número 0, pero no le pongo, pero le pongo solamente mayor que y no mayor o igual. ¿Por qué? Porque si el radicando fuera 0, al sacar su raíz, el resultado sería 0 y tendría una división para 0. Entonces vamos a evitar la división para 0, ¿verdad? Y entonces decimos que solamente será mayor que 0. Por acá también tengo otra condicional, porque tengo otra raíz. Entonces diría que x menos 4 debe ser mayor o igual que 0. Y aquí sí podría ser igual que 0, ahí no hay problema. Pero debería ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿no? Que 2x menos 7 mayor que 0 y x menos 4 mayor o igual que 0. Si aquí despejamos, acá tendríamos que x sea mayor o igual que 7 medios y mayor que 7 medios, acá x mayor o igual que 4.
La conjunción de ambas es la parte en la cual ambas son comunes. Mayores que 7 medios y mayores o iguales que 4 serían mayores o iguales que 4. Entonces tendremos condición para encontrar la solución, estará condicionado el problema a que x deba ser mayor o igual que 4. Muy bien. Ahora sí vamos a ver cómo resolvemos. Ahora, como ya sabemos, hemos considerado que esta es radical, raíz de 2x menos 7 es mayor o igual que 0. Como este radical es mayor que 0, ¿verdad? Entonces podemos multiplicar a cada miembro de la inecuación por ese radical. Y no pasa nada, ¿no? Porque este valor es positivo. ¿Y qué va a suceder? Aquí esto se va a cancelar y me va a quedar x menos 2. Y del otro lado me va a quedar una sola radical, como ambos son del mismo orden, ambas son raíces cuadradas, me queda un solo radical en el cual multiplico sus argumentos, x menos 4 por 2x menos 7. ¿Qué puedo hacer ahora para eliminar estos radicales? Primero voy a aplicar propiedad distributiva dentro del radical y ¿qué vamos a tener? 2x cuadrado menos 7 y menos 8 menos 15x, menos por menos más 28. Y ahí está. Pero sigo teniendo el radical, ¿verdad? Cuando vimos la teoría nos decía que una opción es elevar al cuadrado, pero hay que tener mucho cuidado puesto que al elevar al cuadrado se pueden generar soluciones ficticias. Entonces, bien, si elevamos al cuadrado, ¿verdad? Como sabemos que esta expresión es positiva, podemos elevar al cuadrado y no pasa nada, ¿no? Al elevar al cuadrado y desarrollando el cuadrado aquí tendríamos x cuadrado menos 4x más 4. Y aquí, al elevar al cuadrado, el cuadrado se cancelaría con la raíz y me quedaría 2x cuadrado menos 15x más 28. Si dejo todo en un solo miembro, puedo pasar este x cuadrado al segundo miembro, menos 4x al segundo miembro y el 4 al segundo miembro. Y tendría entonces que 0 es mayor o igual que menos x cuadrado menos 11x más 24. O lo que es lo mismo que x cuadrado menos 11x más 24 es menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Habíamos dicho aquí que esto me quedaba 0 mayor o igual que la expresión o la expresión menor o igual que 0. Y es lo que tenemos aquí. La expresión menor o igual que 0. Muy bien. Allí podemos factorar. Podemos encontrar los números y su factorización sería x menos 8 por x menos 3. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las raíces y aplicar la tablita, ¿verdad? Las raíces serían el 3 y el 8, por lo tanto la tabla iría en los intervalos menos infinito hasta 3, de 3 a 8 y de 8 a infinito. Muy bien, ahí los tenemos. Y entonces, determinamos los signos de los factores, determinando estos signos, como lo que yo quiero es que sea menor o igual que 0, entonces positivo no es solución, negativo sí es solución. La solución será el intervalo que va desde 3 a 8. ¿Se incluyen o no? Como son raíces que hacen 0, el numerador, suponiendo que está sobre 1, o no hay fracciones, entonces se incluyen tanto el 3 como el 8. La solución entonces para el predicado estaría dada a p de x, el intervalo que va desde 3 a 8. Ahora, recordemos, por condición de los radicales habíamos dicho que x debe ser mayor o igual que 4. ¿Se acuerdan que al inicio teníamos los radicales y dijimos, a ver, hay que considerar que el radical no puede ser negativo? Y entonces establecimos la condición para los radicales que era x mayor o igual que 4. Por lo tanto, ahora tenemos que ver cuáles del intervalo de 3 a 8 cumplen con que sean mayores o iguales que 4. Y eso simplemente será el intervalo que va desde 4 hasta 8, el intervalo cerrado que va de 4 a 8. Y ahí está la respuesta al ejercicio. Ejercicio 10. El fabricante de cierto artículo puede vender todo lo que produce al precio de $60 cada artículo. Gasta $40 en materia prima y mano de obra al producir cada artículo y tiene costos adicionales fijos de $3.000 a la semana en la operación de la planta.
Determine el número de unidades X que debería producir y vender para obtener una utilidad de al menos $1000 a la semana. Muy bien. Primero vamos a definir la variable X, que sea el número de unidades a producir. Recordemos que lo que me pide el ejercicio es precisamente eso. Por eso que en el ejercicio siempre se debe tratar que nuestra incógnita, ¿verdad?, la que nosotros planteamos, sea justamente lo que el ejercicio me pide. Y bien, vamos a plantear entonces como X el número de unidades que se van a producir y vender, por supuesto, ¿no?, al mismo tiempo. El costo de la producción involucra costos variables y costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Me lo dice el ejercicio. Hay $3000 en gastos fijos. ¿Y cuáles son los gastos variables, los costos variables? Bueno, eso dependen, varían en función de la cantidad de objetos que se hagan, que se manufacture, que se construya, etc. Aquí dice que se gasta $40 en materia prima y mano de obra para producir cada artículo. Entonces voy a gastar $40 por cada artículo, y si tengo X unidades, entonces el gasto sería 40 por X, 40X. Sería 40X más 3000, es decir, el costo, los gastos variables más el costo o los gastos fijos. Ese sería el costo total. Muy bien. Entonces ahora la venta completa de todos los productos, ¿cuánto sería? Sería $60, que es lo que nosotros vendemos, ¿verdad? El precio de venta por la cantidad vendida, y estamos diciendo que se van a producir X y se van a vender X, la cantidad vendida sería X. Este sería nuestro ingreso y estos serían los gastos. Muy bien, planteamos entonces la inecuación. Ingresos menos costos, quiero que sea mayor o igual que $1000. Eso por semana, ¿no? Así ha pedido el productor, que los ingresos menos los costos sean al menos de $1000. Por lo tanto, debe ser mayor o igual que 1000. ¿Los ingresos cuáles eran? 60X, que era lo de la venta. Los costos eran 40X más 3000, costos variables más costos fijos. Y eso debe ser mayor o igual que 1000, que es la utilidad semanal que queremos. Muy bien, vamos a eliminar términos semejantes y tendríamos 60X menos 40X me dan 20X. 20X menos 3000 mayor o igual que 1000. Este 3000 lo paso a sumar al otro lado, o sumo por el opuesto de menos 3000, es decir, sumo 3000 a cada lado, ¿verdad? Y me va a quedar 20X es mayor o igual que 4000. Luego, divido para 20, o lo que es lo mismo, multiplico por el recíproco de 20. Entonces tenemos que X es mayor o igual que ¿cuánto? En este caso, mayor o igual que 200. El número mínimo de artículos que deben venderse debe ser como mínimo de 200 unidades. Los que deben producirse y venderse deben ser como mínimo 200 unidades. ¿Sí? Con eso tenemos ya resuelto el problema. Vámonos al siguiente. Un artesano que fabrica y vende calzado tiene gastos fijos semanales de $600 entre salarios y operarios, alquiler de taller y consumo de energía eléctrica. El costo en materiales por cada par de zapatos es $8. Luego los vende a un precio de $16. ¿Cuántos pares de zapatos debe elaborarse y venderse semanalmente para obtener una utilidad positiva? Muy bien. Nuevamente, ¿ahora qué tenemos? Tenemos un artesano, ¿verdad?, que va a fabricar calzados. Él les cuesta, por calzado, le cuesta $8 el gasto en materiales y los va a vender a $16, teniendo gastos fijos también de $600. Todo esto por semana, ¿no? Entonces, nos dan opciones de respuesta. Debe hacer más de 50 pares de zapatos, debe hacer más de 75, menos de 75, menos de 100, entre 50 y 100. Vamos a ver cuál es la respuesta. Hagamos su análisis. Vamos a tomar los datos del ejercicio. Primero, los ingresos. Él los vende a $16 cada unidad. Hay X unidades, así que las vende a 16X. Su ingreso sería $16 de venta de artículo por X artículos, entonces su ingreso es 16X. Sus costos. Recordemos que los costos los vamos a clasificar
o lo vamos a encontrar a través de la suma de los costos fijos más los costos variables. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son los 600 que dice que se gastan, ¿verdad? Y los costos variables, en este caso, él gasta $8 en materiales y en todo eso por cada artículo X, ¿verdad? Y tiene un total de X artículos que producir, por lo tanto sus costos variables van a ser de 8X. ¿De acuerdo? Sus costos fijos son 600 y sus costos variables 8 por X. Ahí tenemos entonces el costo total. Su utilidad, siempre la utilidad es ingresos menos costos. Y en este caso queremos, el ejercicio nos planteaba que él quiere saber cuántas unidades debe producir porque quiere tener para obtener una utilidad positiva. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que los ingresos menos costos debe ser mayor que cero. No mayor igual, mayor que cero, porque nos pedía que sea positivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar lo que nosotros tenemos como datos. Los ingresos era 600 más 8X, perdón, 16X, y el costo 600 más 8X, ya está. Destruimos paréntesis y me quedaría 16X menos 600 menos 8X, ¿verdad? Elimino términos semejantes y resuelvo para X, me quedarían 16 menos 8X, 8X. El 600 pasa al otro lado, ¿verdad? Y me quedarían 8X mayor que 600. Multiplico por el recíproco de 8, o lo que es lo mismo, divido para 8 a cada lado de la desigualdad, y me queda que 8X para X de X, 600 para 8, 75. Por lo tanto, X es mayor que 75. Entonces, para obtener una utilidad positiva, deben elaborarse y venderse más de 75 pares de zapatos semanalmente. Lo que hace correcto, pues, el literal B dentro de las opciones decía más de 75 pares, ¿no? Es decir que con 75 pares de zapatos, él recién no gana ni pierde. Si hace hasta 74 pares de zapatos, va a perder. Con el zapato número 76, cuando ya haga 76 pares de zapatos, a partir de allí ya comenzará a obtener ganancias, a partir de ese zapato 76. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto entonces terminamos el último ejercicio de esta tutoría 8, ¿verdad? Y pues espero yo que todo haya quedado comprendido, que haya quedado claro. Y entonces en la próxima tutoría en el próximo video vamos a hacer más ejercicios de otra tutoría.